Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Hoy es miércoles 19 de noviembre de 2025. Debemos extrañar sinceramente, profundamente, acongojadamente, la ausencia hasta ahora de un embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos. Vamos, no puede existir una ausencia de ese jaez a estas alturas del tiempo allá en Washington. Han corrido ya 11 días, más de 10 días del nuevo gobierno, y no es posible que no se tenga un embajador que es tan importante allá para la situación actual, para contribuir a paliar o solucionar la situación peculiar económica de Bolivia en la actualidad. Desde el primer momento ya se debió haber, desde el primer día, tenido en mente y designado un embajador en la Organización de Estados Americanos. Esto es importante porque un organismo financiero muy importante y que ha trabajado con Bolivia, que tiene antecedentes y trayectoria con Bolivia, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es el organismo financiero de la OEA. Por ende, un embajador allá podía haber estado haciendo ya en estos 11 días gestiones directas con el BID que da financiamientos, podemos decir, eh, bastante positivos, bastante atractivos. Lo dio así en los años 60 para salvar Comibol cuando estaba en una crisis tremenda, la minería en Bolivia, la Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, y se la quería salvar. Se ideó el famoso, o no tan famoso, famoso para nosotros que leemos, bueno, el plan triangular. El plan triangular consistía en una operación financiera triangular entre tres puntas, entre tres organismos financieros que inyectaron una buena cantidad de dólares, que hoy no nos haría nada mal, ¿verdad?, a, al Estado boliviano, al gobierno de Bolivia, para que éste a su vez lo inyecte a la Corporación Minera de Bolivia. Y así pudo seguir viviendo la Comibol hasta ahora. Esas tres instancias eran el BID, precisamente, el Banco Interamericano de Desarrollo, el, el gobierno de Alemania y el gobierno de los Estados Unidos. Y se concretó rápido ese financiamiento. No entendemos esta inactividad, este, esta parálisis, esta parálisis del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira en este sentido. ¿Cómo es posible que a 11 días no exista embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, pieza clave en el rompecabezas de la estructura económica que se debe hoy armar en Bolivia, rearmar? No hay explicación. La diplomacia boliviana está en mangas de camisa. Está en mangas de camisa. Tampoco hay anuncios de viajes. El canciller creo que no viajó hasta ahora a ningún lugar. Otros cancilleres vivían en el avión, como Guillermo Bedregal, que escribió sus apuntes sobre la situación económica desde el avión. Escribió un libro en el avión, yendo allí y allá gestionando precisamente estas cosas. Él era él fue canciller cuando la nueva política económica empezaba en esos años. También fue el presidente de Comibol cuando se hizo la operación triangular. Hay una parálisis, hay una parálisis que no es nada buena en esta diplomacia boliviana que, como... y otra cosa que quiero apuntar
Yo escuchaba el otro día, o leía mejor dicho, declaraciones del flamante canciller, que no recuerdo cómo se llama hasta ahora, no, me disculpo por ello, pero el nuevo canciller de Bolivia del gobierno de Rodrigo Paz Pereira eh, hablaba aún de la diplomacia de los pueblos. Y aquí hemos dicho que la diplomacia de los pueblos ha sido la divisa que ha implantado el gobierno del MAS en los 20 años que nos ha aislado como país. Nos ha aislado como país. Y esa diplomacia de los pueblos está directamente enfrentada a la diplomacia de Bolivia, país de contactos, que acuñó Luis Fernando Huachalla, importantísimo diplomático boliviano. Este es su libro Misión en el Paraguay. Él estuvo encargado de la misión, de la última misión diplomática en el Paraguay antes de que estallara irremisiblemente la guerra del Chaco. Y él, años después, acuñó este término. Y eso es lo que hoy Bolivia necesita. Ser un país de contactos. Pero no va a poder serlo si no tiene embajador ni siquiera en la Organización de Estados Americanos, que es pieza clave. ¿Y qué es del embajador en Naciones Unidas? No se ha escuchado. Estos ya deberían estar trabajando y ya debía existir a la fecha un acuerdo concreto con el BID, con producto del trabajo de los embajadores allá. Pero no, ahí se extraña aquello. Acá Huachalla, Luis Fernando Huachalla, que fue hijo del presidente de la República, de don Fernando Eloy Huachalla, que siendo elegido primer mandatario de la nación en 1908, cuando volvía de Europa, donde solían ir nuestros grandes políticos, a solazarse o a educarse y a culturizarse, cuando volvía de Europa murió sensiblemente y no pudo posesionarse. Sin embargo, dejó un hijo del calibre de Luis Fernando Huachalla, gran escritor y diplomático, y acá nos cuenta nada menos que en Washington, miren qué importante que es Washington. Allá se ha debatido si iba a haber guerra o no entre Bolivia y el Paraguay. Allá se intentó, mejor dicho, frenar la maquinaria bélica, la máquina de la guerra, antes que empiece. Se intentó allá aplacar los ánimos de Marte, en Washington, en Washington. Es importante, ciertamente. Él era el ministro plenipotenciario de Bolivia en Asunción el año 30, antes de la guerra, y es cuando se produce, entre el 29 y el 30, un incidente, un impasse. Por eso es tan importante la diplomacia. Que puede ser que haya sido lo que detonó y lleve a estos dos países a la guerra, de alguna manera. El representante diplomático del Paraguay en Washington, Pablo Max Insfrán, un destacado, importante escritor, hombre de letras y periodista paraguayo, que fue quien tradujo la conducción de la guerra del Chaco, acá está su nombre, traducción de Pablo Max Insfrán. Este libro lo puedes pedir en el link de WhatsApp que está abajo, en la descripción de este video. Tuvo un impasse con Eduardo Díaz de Medina, porque el representante diplomático de Bolivia en Asunción, que era don Eduardo Díaz de Medina, gran diplomático y escritor boliviano igual, que luego sería el que firmaría el Tratado de Paz con el Paraguay, le reclamó de alguna manera, le mencionó por qué el Paraguay estaba comprando dos cañoneros, dos barcos, dos navíos de guerra, estaba haciendo fabricar en Italia y que había hecho fabricar allá y que aquello podría significar una amenaza a la paz estando en el río Paraguay. Y que por qué se movían en el río y así. Y le contestó Pablo Máximo Frank que no se preocupara porque los navíos de guerra son precisamente para estar andando o patrullando, no son para estar ahí como adornos. Una respuesta no tan cortés,
que ocasionó que Guachalla termine su misión diplomática en el Paraguay y que se corten las relaciones diplomáticas entre Bolivia y el Paraguay, lo cual facilitó y allanó el camino, sin duda, para la guerra. Yo no sabía eso, o sí sabía, pero no tan a detalle, y como se refiere acá mismo, Pablo Máximo Frank, literato de la época de la guerra y diplomático, tradujo el libro La conducción de la guerra del Chaco. Gran obra, gran obra. El WTI, $60 con 66 centavos el barril del petróleo, West Texas Intermediate. El Brent nórdico, $63 16 centavos. El petróleo de la OPEP, de los países árabes que se han reunido con el presidente Trump y con Cristiano Ronaldo, con CR7 como invitado, en una importantísima cena de tinte árabe. Este petróleo árabe, arabesco, sigue siendo el más caro a $64 con 54 centavos. El oro onza Troy, $4,000 con 116 centavos. Y el USDT está hoy, 19 de noviembre, en los 10 bolivianos con 21 centavos por USDT. Seguimos.